Molt bon dia, benvinguts a la segona part de la sessió d'avui de Transicions. Abans de començar amb els ponents, demanaré sisplau al senyor Jaume Lanaspa, del director del Club de Roma a Barcelona, que ens dirigeixi unes paraules i després, sisplau, la Dolors Llobet, secretària d'Estudis de la Casa. Bé, bon dia. Si no us fa res, ho farem en castellà, perquè com que no estic segur que tothom parli català en la intimitat, m'estimo més, prefiero pecar por exceso que por defecto. Buenos días, estoy encantado de participar brevemente en esta última sesión del ciclo Transición, organitzada per Comissions Obreres de Catalunya. Per mi ha estat un plaer, i de fet m'hi he acostumat, us trobaré a faltar, perquè coincidir cada 15 dies més o menys amb la Cristina, la Dolors, el Javier i tal, ha estat realment motiu de satisfacció personal, afectiva i també, diguem-ne, intel·lectual. El contingut de les jornades ha estat molt interessant, m'ha semblat realment exemplar. I aleshores, de l'expectació d'avui, només deixeu-me dir, és que tienen, personalmente, vuestros colegas de Cataluña tienen la amabilidad de dejarme hablar y no saben lo que hacen. Porque siempre tengo la sensación de decir alguna tontería. Pues dejarme decir 3 o 4 rápidas en la mañana de hoy. Una, el concepto de transición justa arraigado. Y esto es importantísimo. Luego puede ser más o menos bien utilizado, interpretado completamente o no empleado, pero el hecho de que haya arraigado el concepto se ha convertido, de hecho, en una muletilla. Hay mucha gente que al hablar de estos temas de la transición justa, en algún caso intuyo que si preguntáramos con precisión, a lo mejor no lo sabrían con mucha claridad, pero se emplea. Y eso, lo que haya arraigado, es importantísimo. Segunda cuestión, también a esta altura está bastante claro que la auténtica transición justa exige una visión holística, una visión transversal del tema y a la vez una versión universal, una visión universal. No es únicamente una cuestión de territorios o de sectores, aunque también, y también una cuestión de personas y de trabajo. El documento, insisto, que me ha parecido excelente, habla hacia el final de hecho, lo que ha dicho que me parece excelente es el ciclo, por el documento también. El documento, me lo he leído, es que, claro, tengo la mala costumbre cuando alguien a quien respeto hace un papel, me lo leo, no lo puedo evitar. Entonces realmente vale la pena, os lo recomiendo según uno no tiene oportunidad de leerlo, y habla de velar por un trabajo digno. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, hay un señor llamado Richard Sennett que escribió, si no recuerdo mal, La corrupción del carácter, por lo menos esto es lo que yo recuerdo haber leído, y hablaba de temas de dignidad, del trabajo, y con mi visión de europeo un poco, digamos, condescendiente, pensaba, estas cosas pasan en Estados Unidos, como cuando descubrimos los trabajadores pobres, pensaba, ¿qué cosas hacen estos americanos? Luego resulta que los americanos, como siempre, como a menudo ocurre, fueron precursores también en estos temas, pero el trabajo de los trabajadores pobres es un fenómeno que se da también en Alemania, se da en España, se da en el mundo occidental, en el mundo hipotéticamente desarrollado, y la dignidad o la ausencia o la insuficiencia de dignidad también. Con lo cual, lo de velar por el trabajo digno, que hace referencia al documento, es muy importante. Y finalmente, ya por responsabilizaros, qué importante, y de verdad, perdona que lo diga con esta proximidad y con esta cierta solemnidad, pero qué importante es vuestro papel. Cuando estaba pensando en esto, digo, hombre, es que yo creo que si no hubiera sindicatos, no habría transición justa, no habría dignidad y a lo mejor no habría ni siquiera transición. O sea que, de verdad, que muchas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena, ánimo y adelante, y seguir siendo constantes como acostumbráis a ser. Gracias. Bé, bon dia a totes i a tots, i benvenida Maricruz i benvenido Vicente. Avui fem la cloenda d'aquest cicle, Transicions, que hem estat durant 4 dilluns fent una reflexió i una construcció de propostes que crec que ha sigut prou important. En primer lloc, abans de continuar amb 4 cosetes, tocaria fer l'agraïment primer
a la Fundació La Caixa pel suport que ens ha donat i també per aquesta sessió d'aquest espai que ens ha anat molt i molt bé, al Club de Roma, Jaume, en el seu director a l'oficina a Barcelona, també per la implicació i les facilitats. Sobretot, a més, hem conjuntat una qüestió que ha sigut la nostra iniciativa, que ja ve del nostre congrés, amb el 50 aniversari de l'informe que va fer el Club de Roma sobre el canvi climàtic, on posava ja l'alerta més significativa sobre la situació d'emergència climàtica. Per tant, aquesta confluència també ens ha anat molt bé. El periòdico, que també amb el seu suport hem tingut la moderació i el recull del que han sigut els debats que hem tingut en aquestes 4 sessions, i a tots i a totes vosaltres, perquè realment si no haguéssim pogut fer aquest mix de la reflexió més la construcció de propostes. Hem tingut 3 persones expertes en aquestes 3 anteriors sessions que jo crec que ens han donat molts elements de reflexió i d'aquesta formació que fas moltes vegades perquè et desperten interrogants que moltes vegades potser ni te'ls havies plantejat, i hem tingut aquesta segona part on hem pogut debatre i hem pogut construir propostes que les que en la part de la sessió anterior d'avui hem pogut finalment prioritzar. És evident que estem en un moment de transformació molt important. Hi ha una confluència d'elements que ja ens ho fan absolutament evident i, per tant, en aquest moment de transformació tan important, Comissions Obreres volem ser part dels que estan liderant aquest canvi. No volem ser els que resisteixen els canvis. Volem estar al davant de tot el que és la construcció d'aquest canvi del futur. I la bandera de la transició justa, i per tant el que no quedi ningú enrere, és la nostra bandera, perquè és la bandera del treball digne, perquè sobretot la transició justa vol dir treball digne i condicions laborals i possibilitat de que totes les persones que es veuran afectades, perquè es veuran afectades, doncs no es quedin despenjades d'un moment de transformació i de canvi social en el nostre planeta. Per tant, encetem l'última jornada. Crec que ara aquestes intervencions que tindrem aquí, i per tant agraïm a la Maricruz Vicente i al Vicente Sánchez que han vingut des de la CONFE també per contribuir en aquesta construcció de propostes des de la concertació social, crec que faran allò, el colofon perfecte perquè realment a partir d'aquí continuem treballant, perquè vol dir això no s'acaba, sinó que acaba una etapa i que aquí continuem igual que estem implicats i que hem estat implicats en el nostre 12è congrés com aquesta una de les línies estratègiques del nostre sindicat per ara i pel futur. Moltes gràcies. Ahora, por favor, si los ponentes pueden subir, Maricruz Vicente, Vicente Sánchez, Javier Pacheco y Cristina Torre. El formato que vamos a empezar ahora van a ser unos 10 minutos más o menos por ponente. Yo les voy a ir lanzando algunas preguntas relacionadas con reflexiones que han ido saliendo en este ciclo de conferencias. Empezaremos por Javier, pues la persona más a mi derecha. Transición. Circunstancialmente. Bueno. La palabra transición habitualmente se asocia a transición energética, pero como habéis discutido mucho durante estos ciclos, hay muchas transiciones. ¿Qué políticas son necesarias para introducir este debate a largo plazo? Bien, a ver, yo pienso que el ciclo nos ha permitido, como decía Jaume, darle una mirada holística a los conceptos que se vienen barajando desde hace unos años en relación a la lucha contra el cambio climático, pero que, como hemos podido ver, se han introducido también en el quehacer de las estrategias otros elementos que son fundamentales, como por ejemplo todo el proceso de digitalización, por simplificarlo terminológicamente en un concepto,
o incluso los avances de las políticas feministas en el mundo del trabajo y el mundo social, ¿no? Hay un proceso de transición bastante más general que el que estaba inicialmente preconcebido con la lucha contra el cambio climático, que podía derivarse de los usos de la materia prima, de la utilización de la materia prima y los recursos, del desarrollo de los espacios energéticos, etcétera, ¿no? Las políticas que son necesarias, yo pienso que una de las conclusiones que deberíamos de sacar, probablemente la principal, es que la transición justa se garantiza con las políticas públicas. Es decir, si no hay políticas públicas, difícilmente podremos garantizar procesos de transición justa. Porque la transición justa no se dirimirá estrictamente en el espacio de la relación directa entre los actores que la desarrollan por su actividad, véase en el mundo del trabajo, empresas y trabajadores y trabajadoras, ¿no? La transición justa tiene que garantizar procesos de interregno entre los cambios, que necesita necesariamente el sustento de la solidaridad de una sociedad que tiene que darle elementos de protección social a una ciudadanía que va a ver cómo va a afectar los procesos de cambio en ese periodo de interregnos, ¿no? Por tanto, las políticas públicas son fundamentales. La segunda conclusión, en clave de titular, que yo plantearía también en este concepto, es que para que realmente se puedan desarrollar políticas públicas hacen falta recursos suficientes. Y aquí hay un debate pendiente en este país que difícilmente la actual correlación de fuerzas puede facilitar a la hora de poderlo incorporar en el espacio-tiempo que se están produciendo cambios que son de corte paradigmático, ¿no? en nuestra era, ¿no? Como son toda esa apuesta que está haciendo internacional por la lucha contra el cambio climático o todo el avance en el proceso de desarrollo digital, ¿no? de la sociedad. Por lo tanto, no hay suficientes recursos, no hay suficiente correlación de fuerzas para incrementar los recursos, pero va a ser seguramente una de las principales luchas políticas que se van a dar en los próximos años para poder realmente hacer frente a la realidad que nos vamos a encontrar. Si no, ¿cómo se sustentan procesos como lo que nos explicaba Llorens en la sesión anterior en relación a todo el proceso de transformación energética y la afectación que va a tener en algunos territorios la energía nuclear, ¿no? El desmantelamiento de las plantas nucleares y cómo se sustentan las sociedades de esos territorios? En el caso de Cataluña, en Tarragona, pues la afectación de miles de personas que van a ver cómo de repente su principal vía de sustento desaparece en cuestión de pocos años. Es necesaria las políticas públicas. O todo lo que está sucediendo alrededor del sector de la movilidad, el sector de la automoción. Me diréis a mí, ¿no? Es decir, yo en teoría he perdido hasta el trabajo, ¿no? En ese sentido, todo el proceso de acompañamiento a un cambio radical de la movilidad no será posible si no se establecen las infraestructuras suficientes y necesarias para poder electrificar el vehículo autónomo y para poder desarrollar y potenciar el transporte público y colectivo. Es decir, no hay marcos de relación directa que puedan sustentarse sobre la política mercantil escenario de estas características. Por lo tanto, ¿qué políticas son necesarias? Políticas decididas, valientes, públicas, que tengan una reforma fiscal que sea evidentemente estructural y muy trascendental para poder garantizar los recursos suficientes para si no queremos dejar a la gente atrás, claro. ¿Cuál es el marco de esas políticas? Porque hace un año en vuestro congreso establecisteis la cuestión de las transiciones como uno de los ejes, ¿no? Para este mandato que ya habéis empezado, pero entiendo que no solo desde Cataluña se va a poder enfocar esas transiciones. ¿Cuál es el marco? Bueno, yo creo que nos lo ha dibujado la Unión Europea bastante bien. Es decir, yo pienso que los fondos de reconstrucción, los Next Generation, ¿no? Lo que significa el plan de resiliencia y recuperación del Estado español y su traslación al conjunto de las comunidades autónomas y municipios, debería de ser probablemente la línea vehicular de las políticas públicas que se desarrollan alrededor de los procesos de cambio y de transformación que se van a producir. Nosotros apuntábamos positivamente la orientación de esas estrategias por parte de la Unión Europea. Es decir, pensábamos que estaban bien enfocados el tiro, ¿no? Primero porque decide aplicarle recursos públicos para poder incidir en el cambio, cosa que, viendo cómo se ha gestionado la crisis financiera del 2008,
ahora puede parecer sencillo a la salida de la pandemia, pero no era tan evidente antes de la pandemia que se pudiera producir un escenario de estas características con una inversión ingente, ¿no?, de centenares de millones de euros al conjunto de los Estados miembros. Por lo tanto, eso hay que ponerlo en valor porque no es una cosa que venía ya decidida, ¿no? Y la segunda es la incorporación, evidentemente, de un gobierno progresista a intentar vehicular las políticas que vienen y emanan de los recursos de la Unión Europea. Y aquí una de cal y una de arena. Es decir, pienso que en positivo la capacidad de intentar poner rápidamente en el flujo de la distribución los recursos de la Unión Europea un gobierno que ha estado pues liderando, ¿no?, la captación de la transferencia de los recursos de los primeros de los Estados miembros de la Unión Europea, pues dice mucho de su agilidad a la hora de responder a esta estrategia. Por contra, cuidado, ¿no?, porque mucho correr no significa que vayamos en mejor dirección, porque lo que está pasando es que para poder hacer frente a la transferencia de rentas que impactan en el presupuesto de una manera importante, de manera rápida, se está tirando de los oligopolios empresariales que determinan los sectores en los cuales van destinados estas orientaciones de recursos, tanto energéticos como digitales o de la movilidad, en el que podemos estar potenciando un modelo económico en nuestro país que todavía segmente más, ¿no?, el valor y el poder de la gran corporación empresarial, y supeditando, ¿no?, y dejando de manera subsidiada el papel de lo que es el tejido empresarial mayoritario en nuestro país, que es el de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque para poder tener el impulso tractor de la vinculación de los recursos tiramos de las grandes empresas, pero eso no significa que esté regando con el carácter que es la orientación real los objetivos que tiene la Unión Europea a la hora de plantear los pasos de la reconstrucción. Y lo que sí que es una deuda que yo creo que debe de corregir inmediatamente es que las memorias de empleo que están vinculadas a los procesos de inversión de los planes de reconstrucción son inexistentes. No solo por el impacto de la posible pérdida de empleo, sino de los posibles cambios de los empleos que se puedan dar, porque se van a producir procesos de cambio y transformación de los tipos de empleo y los nichos de creación de empleo que se pueden generar con estos recursos. No hay ninguna memoria, y no hay ninguna memoria porque hay un elemento fundamental, troncal, que se ha caído de la pandemia de manera inmediata para pasarlo a la ventana de los fondos de reconstrucción, y es que es inexistente el diálogo social entendido como tal en el marco de la gestión de los recursos para esta transición. Por lo tanto, bien en un sentido porque somos capaces de ponernos al frente, de intentar que no se caigan los recursos europeos en el olvido, en el cajón del olvido, aplicando un porcentaje muy menor de la realidad de lo que tenemos capacidad de absorber, y mal porque estamos dejando a las personas fuera del centro de las prioridades, y eso nosotros nos reivindicamos el diálogo social como si fuera un plurito de participación para que nos pongan una medalla cuando nos certifican el hecho de haber llegado a un acuerdo. Es decir, lo hacemos para poner las cosas que nos importan a la clase trabajadora encima de la mesa, que ahora mismo están inexistentes y ausentes, ¿no?, en esta estrategia. Has hecho referencia a los fondos europeos, a objetivos. No sé si dentro de todo este proceso el Pilar Social Europeo o los ODS son para vosotros referentes para guiar todo ese proceso y esos objetivos. Evidentemente que sí. Creo que del Pilar Social Europeo están emanando algunas iniciativas importantes en el conjunto de la Unión Europea. El reciente acuerdo en el Parlamento Europeo sobre el salario mínimo interprofesional no deja de ser un avance que en términos internacionales pues es un hito a destacar, que forma parte también de esa estrategia del pilar social, y también porque el pilar social está recomendando continuamente aplicar cualquiera de las medidas en conjunto de los Estados miembros, reforzando el papel del diálogo social, es decir, cómo se construye el derecho del trabajo, cómo se construye el papel de los efectos y el impacto que tiene el trabajo en el ámbito de la vida social sobre la base de la participación directa de los agentes implicados, ¿no? Y eso es importantísimo, como se ha demostrado en esta pandemia en nuestro país, por las medidas que han sostenido probablemente una parte o la parte fundamental de lo que es nuestra forma de vida y nuestra forma de convivencia, ¿no? Por lo tanto,
el pilar social es un referente y los ODS trabajan también con incorporación de algunas iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo, en el que, entre otras cosas, la transición justa la pone como un valor fundamental, o el trabajo digno lo pone como un valor fundamental. De ahí bebe también el pilar social europeo, beben los ODS, y son, claro que sí, son un referente para el sindicato en las políticas. Ahora lo que es el reto, que por eso creo que es la mejor utilidad que teníamos que sacar de este ciclo de reflexión y de debate, es traducirlos a actividad concreta. Es decir, la visión general de lo que significan las grandes estrategias y los grandes cambios a los que estamos haciendo frente se tienen que traducir a acción colectiva, a acción concreta, ¿no? Y a llevarlo al terreno de la realidad tangible, que la gente se pueda reconocer y relacionarse con ello, ¿no? Es decir, ¿qué le decimos a mis compañeros de Nissan que han perdido la faena, que hacia dónde tienen que vehicular su orientación laboral? ¿O qué le diremos a los compañeros de Tarragona que trabajan en las nucleares el día que empiecen el proceso de desmantelación de la planta? ¿O qué plantearemos al polígono petroquímico de Tarragona cuando Repsol haga todo un proceso de transformación hacia las energías renovables? Es decir, ¿o qué les decimos, ¿no?, a todas estas trabajadoras del hogar que van a ver potenciado por el envejecimiento de nuestra población y por la necesidad de reforzar los mecanismos de protección social, que cuáles son sus condiciones de trabajo y, sobre todo, de integración e inmersión en la sociedad? Es decir, esa es la visión que tenemos que darle a la transición para llevarle en lo concreto a cosas de nuestra acción sindical. Y ya para acabar, danos una primera pista de cómo vais a incorporar en esa acción sindical ese concepto de transición justa, porque es un debate que es complicado de aterrizar. Bueno, no es nuevo, lo tenemos incorporado desde el mismo momento que pedimos salarios justos, pedimos empleo estable. Es decir, es un elemento que tenemos evidentemente desde hace mucho tiempo incorporado en el acervo sindical y sobre todo en la reivindicación de nuestras organizaciones, ¿no? Pero lo que queremos plantear también es darle, sobre todo, valor al discurso político y, sobre todo, incorporarlo en el quehacer de cada día. Es decir, lo que nosotros queremos plantear con esa estrategia, ¿no?, tanto la que emana del Congreso con la propia resolución, la que define de una manera un poco más detallada el documento, ¿no?, que me gustaría aprovechar para reconocer a nuestro doctor Clarós, ¿no?, que es el primero que pare, ¿no?, la idea del documento de transiciones, y luego las reflexiones del ciclo que tienen que acabar, como hemos visto esta mañana, en la elaboración de una guía de soporte para la negociación de cosas concretas relacionadas con la transición de estas 130 medidas aproximadamente que hemos podido debatir fruto de las reflexiones que hemos planteado. Eso se tiene que incorporar al día a día de la negociación colectiva en las empresas, de la concertación sectorial en los convenios sectoriales o en el diálogo social y participación institucional que tenemos en el marco territorial, para que vaya impregnando al conjunto del territorio pues este discurso y esta idea, ¿no?, de incorporar la transición justa, es llevarlo al detalle para poder referenciarlo con protagonismo. Es muy importante que, por ejemplo, la formación de los trabajadores se ponga como mínimo, en el mismo rango de nivel de prioridad que el salario en estos momentos a la negociación colectiva. Porque la capacidad de adaptarse al cambio, a la transformación y la empleabilidad en un proceso donde se van a producir grandes importantes flujos de transferencias de fuerza del trabajo de unos sectores a otros, de unas empresas a otras, es importantísima que la gente tenga capacidades suficientes para poderse adaptar a esos cambios. Por lo tanto, el sindicato va a tener que incorporar esas prioridades, va a tener que salir de su estado de confort, ¿no?, de las negociaciones binarias salario-jornada, a establecer otro tipo de reivindicación y convencer, para ganar correlación de fuerza entre la clase trabajadora, la necesidad de incorporar estos conceptos de transición justa que preserven el medio ambiente, que impulsen la igualdad, que den empleabilidad y capacidad de adaptación a los trabajadores y las trabajadoras, es decir, que nos den una serie de herramientas que podamos realmente hacer frente a una realidad que, si no incorporamos con rapidez, sufriremos de valent, ¿no?, que decimos aquí en Cataluña. Es decir, porque los procesos de transformación que se están produciendo los estamos ya viviendo en nuestras carnes. Por lo tanto, si no somos capaces de incorporar esta estrategia a nuestra actividad sindical ordinaria, la clase trabajadora de nuestro país puede sufrir sobremanera la situación de los cambios que se han producido. Hemos visto otras revoluciones industriales, las consecuencias que ha tenido el interregno entre los cambios paradigmáticos que se produjeron, léase
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y veréis cómo las consecuencias de la pobreza, del hambre, aparecía por centenares de miles y millones de personas que luego se han traducido, desgraciadamente, en nuestra historia en algunas guerras. Que no se esté produciendo lo mismo en este principio del siglo XXI, que yo creo que deberíamos, salvando las distancias, evidentemente, resolver con la construcción de un nuevo contrato social que tenga el trabajo digno, la transición justa y, evidentemente, las políticas de igualdad como un elemento fundamental y nuclear de nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, el sindicato ahí se tiene que poner sí o sí. Bueno, como la referencia a la derecha no ha gustado, nos vamos de la periferia un poquito más hacia el centro. Maricruz Vicente es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras estatal, negociadora de todas las mesas del diálogo social habidas y por haber. Todas no, pero... 99%. Cerraba Javier hablando de los efectos que puede tener sobre la clase trabajadora estas transiciones y yo te quiero preguntar cómo se puede cambiar la legislación para proteger a esa clase trabajadora en ese contexto de cambios. Bueno, yo no sé si todo depende exclusivamente de los cambios legislativos. Está claro que los cambios legislativos son necesarios para tener un soporte de derechos garantizados, pero desde luego creo que además de los cambios normativos hay que abordar también otra serie de cuestiones que no tienen seguramente tanto que ver con eso, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso muy importante en la reforma laboral de 2021 en esta materia. Yo creo que necesitamos un acuerdo de país que apueste por la calidad del empleo, aparte de por la creación del empleo, por la calidad del empleo que se crea en nuestro país, y yo creo que la reforma laboral en materia de contratación obedece un poco a esa realidad, que sindicatos, empresarios y gobierno hayamos sido capaces de hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país en materia de contratación, de llegar a la conclusión de que un país europeo, de que un país moderno, de que un país que necesita aumentar la productividad no puede estar basando la forma de trabajar en la precariedad cada vez más absoluta y cada vez más profunda, que es lo que estaba pasando en nuestro mercado de trabajo, y que efectivamente todos estos cambios de los que estamos hablando, de los que he visto en las conclusiones que habéis sacado de estos días, de estas jornadas de trabajo, pues, habéis analizado en profundidad ya todos los pros, los contras, por dónde podemos avanzar, y habéis sacado una serie de medidas, por lo tanto yo no me voy a referir porque efectivamente creo que lo tenéis como muy trabajado, y yo creo que esa es la línea. Pero lo que quería decir, que efectivamente hemos conseguido sacar una normativa que está orientada a mejorar la calidad del empleo, a tener una estabilidad, que las personas se sientan identificadas con esos procesos, que tiene siempre una repercusión directa en la productividad de las empresas, pero que además permita tener, sin ninguna duda, una vida con futuro, un trabajo estable y unas condiciones dignas de trabajo. Yo creo que ese ha sido un paso muy importante. Creo que también hemos apostado por otra cuestión, que es la del mantenimiento del empleo. Porque efectivamente, como bien habéis analizado, en este proceso de cambios, de transformaciones en el que estamos, pues hay empleos que van a desaparecer, hay empleos que se van a crear y hay empleos que se van a transformar. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos que orientar nuestra acción sindical. Y por lo tanto, tenemos que abordar qué pasa con esos empleos que se pierden, fruto de esas transformaciones, como ya conocemos, como ya tenemos sectores enteros realmente afectados, y yo creo que el sistema red de protección que se ha introducido como norma estructural en el propio Estatuto de los Trabajadores tiene esa función de no acudir a los despidos ante cualquier situación coyuntural de las empresas, pero también la de poder abordar transiciones sectoriales que necesitan un proceso de formación, de recualificación y de ver si realmente o bien
pueden seguir en sus sectores o, por el contrario, hay que trabajar en la búsqueda de soluciones de creación de empleo en otros sectores. Pero yo creo que los cambios, por las experiencias que hemos vivido, sobre todo en el ámbito sectorial, hacen falta más medidas de acompañamiento a esta cuestión. No vale solo con ampliar los tiempos en los que se pueda estar en situación de expediente de regulación temporal de empleo acompañado de procesos de formación, sino que en muchos casos habrá que acompañarlo también de otra serie de medidas, como hemos conocido en otros procesos de crisis. Me puedo referir, por ejemplo, a las jubilaciones anticipadas, ver cómo se puede organizar eso. Pero aparte de eso, yo creo que tenemos que buscar también otras fórmulas que contribuyan al fortalecimiento de nuestra economía y, como consecuencia, al fortalecimiento del empleo. Yo creo que sistemáticamente hablamos de que tenemos un tejido productivo de pequeña y de muy pequeña empresa, que es necesario reforzar el número o el tamaño de las empresas en nuestro país. Pero eso que lo decimos de manera constante, pues sabemos que es fácil de decir, muy difícil de cambiar, y la realidad es que seguimos teniendo de manera constante ese modelo productivo basado en la pequeña o muy pequeña empresa, y que eso dificulta en muchas ocasiones abordar unas transiciones justas, y que creo que hay experiencias que se deben de potenciar también, se deben de generalizar, como es, por ejemplo, apostar por todo lo que tiene que ver con la colaboración entre empresas que posibiliten la internalización de esas pequeñas y medianas empresas que formen parte de la propia cadena de valor, o empresas que formen parte de un sector más o menos homogéneo, y que efectivamente ese proceso de colaboración con ayuda, decía Javier, hace falta una apuesta de Estado, hace falta una apuesta económica para ver cómo se aborda toda esta situación. Y yo creo que es algo que desde el sindicato venimos reivindicando de una manera permanente, abordar este tipo de cuestiones, que no tienen por qué ser leyes, que no tienen por qué ser normas, pero que sí que contribuyen de una manera decisiva a que ese tejido que nos es difícil de cambiar puedan seguir funcionando y puedan hacer frente a esta serie de situaciones con las que ya nos encontramos, porque yo creo que no estamos en un proceso de transición, creo que estamos en un proceso en tránsito que va a ser cada vez más permanente. Aquí no acaba una cosa y empieza otra, no, esto es un proceso, y que bueno, todo apunta a que estos procesos se van a mantener en el tiempo, y ahí tenemos que ver cómo realmente adaptamos nuestra política sindical, nuestra acción sindical a afrontar estos cambios. Y desde luego el Gobierno, como decía Pacheco, tiene que entender que el diálogo social en nuestro país no se puede circunscribir única y exclusivamente al ámbito de las relaciones laborales, al ámbito del Ministerio de Trabajo, sino que hay muchas otras situaciones que se deben de abordar también en el ámbito del diálogo social, porque efectivamente, aunque no formen parte de esas relaciones laborales que estamos debatiendo y que estamos negociando y que estamos acordando, tienen una relación totalmente directa, ¿no? Por lo tanto, el diálogo social es la pieza clave que debemos de reivindicar y que debemos de presionar para que se amplíe más allá de los ámbitos que en estos momentos viene funcionando. Y termino ya diciendo que efectivamente el papel de la negociación colectiva es cada vez más clave a la hora de afrontar todas estas cuestiones en el ámbito de la empresa. Uno de los procesos que estamos viviendo ahora en ese tránsito es el de la digitalización. Sobre todo en pandemia ha sido un proceso que se ha hiperacelerado. ¿Cómo desde el sindicato podéis trabajar el hecho de que digitalización siempre se asocie a buen empleo, que no siempre es así ahora mismo? Hombre, yo creo que los procesos de digitalización que hemos conocido tenemos absolutamente de todo. Pues empresas que han afrontado procesos importantes de digitalización y que ha servido para mejorar el empleo, para mejorar las condiciones de trabajo, pero sin embargo también al calor de las políticas digitales y de lo que te propicia
esta política de digitalización, pues se han generado empleos, como bien conocemos, muy precarios. Y creo que el avance que supone la ley de riders, que nosotros a veces hacemos cosas y les damos poca importancia a las cosas que hacemos. Y sin embargo, yo creo que es una norma que va mucho más allá del objetivo fundamental, que es la laboralización de esas personas trabajadoras. Ayer en la Escuela de Juventud, no sé si estará alguien por aquí, por parte de los sindicatos europeos, que hubo en una mesa, nos felicitaron de una manera especial por el tema de la ley de riders, porque está sirviendo de motor para que a nivel europeo se esté trabajando ahora mismo en una directiva sobre plataformas digitales. Y yo creo que, además de la laboralización, que es, como digo, el objetivo fundamental, creo que la ley de riders rompe una cuestión que se estaba teorizando muchísimo, supongo que en nuestro país y fuera del nuestro seguro que también, ¿no? Y es que estas nuevas formas de trabajo no tenían por qué estar sujetas al derecho del trabajo. No era un trabajo ordinario y que, por tanto, todo lo que facilitaba estas plataformas digitales, estas nuevas formas de trabajo a través de la innovación digital, pues no tenían por qué estar reguladas como el resto de los trabajos. Y eso estaba empezando a calar en nuestra sociedad y, de hecho, se estaba haciendo de esa manera. Y yo creo que la ley riders viene a decir no. Estos avances no evitan en ningún caso ni deben de servir de excusa para eludir el derecho del trabajo. Yo creo que eso es algo muy importante. Y por otra parte, creo que hemos conseguido introducir también un tema sobre el que tendremos que hablar mucho más y profundizar mucho más, que es ampliar los derechos de los trabajadores y de la representación de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas, en los derechos de comunicación y de información por parte de las empresas a la hora de abordar los algoritmos que se utilizan en las empresas, que en muchos casos pueden servir de elementos de discriminación, por ejemplo, en función del género, de una manera clara e importante, y que, pues en algún momento supongo que también nos tendremos que dotar de alguna legislación que ponga en orden la utilización de estas nuevas fórmulas, ¿no? De la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la robótica. En algún momento yo creo que tendrá que haber una legislación que ponga sus límites o los límites necesarios a la utilización de estas nuevas formas con las cuales que tienen a su vez mucha incidencia en las relaciones laborales y no sobre todo en el acceso al empleo, en el mantenimiento y en la propia salida, ¿no? Por lo tanto, habrá que hacer nuevas normas seguramente, pero creo que también hay que hacer mucha más pedagogía y hay que darle una vuelta a cómo se están haciendo las cosas para que realmente esto funcione en el camino que queremos que funcione, que es esto que hablamos de las transiciones justas. Hablabas de ampliar derechos. Ahora, no sé si crees que en un contexto de alta incertidumbre, de muchos cambios, la ofensiva sindical es una posibilidad. O más bien, vuestro objetivo tiene que ser que la transición no os pase por encima. Este debate entiendo que lo habréis tenido internamente. Yo creo que en estos momentos de tránsito complejos, porque además, como ya se ha nombrado aquí también, pues hemos vivido una situación inédita, no solamente en el país, sino en el mundo, de una pandemia, pues que nos ha tocado reinventarnos también de alguna forma, en ver cómo podíamos abordar estas cuestiones. Creo que hemos sido capaces también de ir aportando soluciones a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades. Yo creo que la ley de teletrabajo y trabajo a distancia es otra de las normas que tenemos que poner en valor, porque es otra de las normas que está sirviendo también de guía a otra directiva europea en materia de trabajo a distancia y teletrabajo.
porque yo creo que es una norma que se adapta muy bien a las necesidades que ya en estos momentos tenemos a la hora de realizar un trabajo a distancia. Yo creo que hablar del derecho a la desconexión digital, del derecho a la protección de datos, del derecho a la intimidad, a la no geolocalización, yo creo que son cuestiones que no estaban recogidas en el espectro de nuestra legislación laboral y que, sin embargo, bueno, junto con reconocer otra serie de derechos individuales y colectivos a las personas que teletrabajan, creo que se introducen elementos muy importantes que hasta ahora pues no habíamos hablado y que hasta ahora no estaban recogidos en nuestra legislación. Por lo tanto, creo que no solamente considero que va a ser necesario seguir negociando a través de fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva, sino que creo que en todo este proceso hemos sido capaces de demostrar que es posible modificar normas, actualizar normas y conseguir derechos nuevos a través de normas si realmente hay una voluntad política de abordar estas cuestiones desde el ámbito del diálogo y desde el ámbito de la concertación. Y yo no creo que todos los partidos son iguales y no creo en que da igual quién gobierne, no lo creo para nada. Estoy convencida que si no hay un retroceso en el ciclo político en el que estamos, podremos seguir trabajando en esta dirección. Si, por lo tanto, se materializa un cambio de ciclo, por lo que vemos y por lo que dicen, pues seguramente tendremos serios problemas para poder abordar estas transiciones desde el diálogo y desde la concertación y, por tanto, habrá dificultades para abordar estas transiciones desde eso que venimos reivindicando, transiciones justas que tengan en cuenta el empleo con derechos y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Gracias. Ahora sí nos vamos a la izquierda. Estamos con Vicente Sánchez, secretario de Transiciones, y yo la primera pregunta que te quería hacer, se ha hablado aquí de fondos europeos, de su relevancia. ¿Están contribuyendo los fondos europeos a una transición justa o de momento son ajenos a ella? Bueno, por ahora son ajenos. Y son ajenos porque, primero, es lógico en el sentido que los fondos europeos apenas llevan un año en circulación, por así decirlo. Y primero se crean las condiciones y luego ya se crean los procesos de transición. ¿Cuál está el problema en los fondos europeos para que efectivamente puedan llevar a una transición justa? Bueno, primero que el concepto, que además, como bien decía el primer ponente y representante del Círculo de Roma, está ganado. Es decir, afortunadamente la sociedad, y esto es una cosa que no podemos perder el sindicato, ha interiorizado como propio el concepto de transición justa. Y es importantísimo que el concepto no se pierda porque cuando hemos ido ganando derechos lo hemos hecho en base a que hemos ido ganando conceptos y sistematizando aquellas sensaciones, aquellas desigualdades que nosotros veíamos. Todos los temas de igualdad de oportunidades son así, es decir, hemos ido ganando derechos de género en la medida que el concepto que nosotros hemos querido imponer a la sociedad pues ha ido calando. ¿Cuál es el problema que tenemos con los fondos New Generation? Pues que los fondos vienen del propio sistema y el sistema lo que hace es priorizar aquello que considera que es bueno para el mantenimiento del sistema. Pero por desgracia hemos visto que en las últimas décadas las personas, los trabajadores y trabajadoras en particular, no es algo necesario, por así decirlo, para el mantenimiento del sistema. Son necesarias otras cuestiones. El cambio ecológico, el cambio energético. Porque tengamos conciencia sobre lo que está ocurriendo en el calentamiento global, cada vez más. Pero es verdad que la realidad de la invasión en Ucrania nos ha puesto en tesitura de cuáles eran los verdaderos problemas que tenía Europa. No era tanto su conciencia sobre ese cambio, ese calentamiento global, sino eran sus dependencias económicas, energéticas, en correspondencia con otros actores. La transición digital, ¿por qué nos damos cuenta y por qué estamos priorizando esa transición digital? ¿Por qué el sistema cree que es necesaria la transición digital? Pues porque si vamos a las principales compañías que mueven esto en el mundo, resulta que o son estadounidenses o empiezan a ser chinas, pero no hay compañías europeas. Está Google, está Facebook, está Instagram, etcétera, etcétera, o está TikTok, y encima las tecnológicas, los que ponen los sistemas, pues son americanas o son efectivamente chinas. ¿Para qué se diseñan los fondos New Generation? Para que Europa no se quede atrás.
Pero ¿dónde está la situación de los trabajadores? En un segundo plano. ¿Por qué? Porque, como ya se decía anteriormente, y lo comentaba Pacheco, nosotros hemos ido sufriendo procesos de transición, muchas, a lo largo del sistema capitalista, muchas. La última transición fuerte, que no se menciona como tal, es la que vimos en el 2008. Hubo un proceso de transición brutal, de reorganización del tejido productivo, ¿no? En nuestro país, en todos los países europeos y también en todos los países más desarrollados. ¿Dónde quedó la clase trabajadora? Pues con unos grandes índices de paro, con soportar durante 10 años las familias toda esa pérdida de empleo, y en ese momento no se habló de transición justa, porque el término no estaba ganado. Ahora sí lo tenemos ganado. ¿Por qué la transición justa de los fondos va por detrás? Porque lo que le interesa al sistema es que la transición justa no se entienda como un derecho básico del trabajador y de la trabajadora en la medida que conserve su derecho a la ocupación durante todo su periodo vital. Y nos han llevado solo a la transición justa en el término de la ecología, y nos han dicho, no, la transición justa tiene que ver con el cambio del sistema productivo en base a la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que ya reduces un montón de trabajadores que se van a quedar fuera de esas transiciones justas porque no son en una transición energética, sea una transición digital, sea una transición de pérdida de competitividad de sus sectores productivos, etcétera, etcétera. De tal manera que ya el sistema lo que ha dicho es, no todos los trabajadores van a tener una transición, lo cual no es cierto, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras van a tener un proceso de transición, sino que vamos a llevar solo la transición a lo que tiene que ver con el proceso ecológico, con el proceso energético, con lo cual ya reducimos el perímetro de los trabajadores que se van a ver afectados. Encima, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que, por ejemplo, en el Gobierno de España lo ha reducido aún más, porque no son todos los trabajadores que tienen que ver con la descarbonización de la economía, sino solo y exclusivamente aquellos que tienen que ver con los sectores productivos que producen ahora mismo la energía, principalmente la minería del carbón y las térmicas. Y en un futuro, como también se decía, el tema de las nucleares, que aquí afectará a Tarragona. Pero estos son los únicos sectores que van a sufrir la descarbonización, que van a sufrir una transición ecológica. No. En Europa ya se está hablando del acero, gran consumidor de energía. ¿Qué pasará cuando la energía térmica baje? Si suben los precios de la energía, ¿qué van a hacer estas grandes industrias para poder abastecerse de energía? Pero esos trabajadores ya quedan fuera de esa transición justa. Los trabajadores de las cementeras, los trabajadores de las azulejeras, los trabajadores de la química, los trabajadores de las petroquímicas, como también se decía. Es decir, ¿por qué a esos trabajadores no se les considera dentro de la transición justa? Nosotros sí, nosotras sí, ¿verdad? Lo estamos luchando. Pero, sin embargo, los fondos New Generation lo que han hecho es ir limitando el número de trabajadores a los cuales se les interioriza dentro del concepto de transición justa. De hecho, el Gobierno de España crea el Instituto de Transición Justa y lo lleva solo a estos tres sectores: térmicas, minería del carbón y nucleares. Y el resto desaparece. ¿Por qué? Pues porque se decía aquí, es decir, al final nosotros ganamos el concepto, pero es el sistema que orienta ese concepto a aquellos sectores en que efectivamente considera que tiene que haber un cambio mucho más rápido. Pero va a haber cambio en todos los sectores productivos. ¿Ahí no va a haber transición justa? Pues por ahora no. ¿Por qué? Porque los fondos están simplemente diseñados para determinados sectores muy concretos. ¿Cuál es la lucha que nosotros tenemos que intentar? Que los fondos New Generation se amplíe ese concepto de transición justa a todos los sectores que van a tener un proceso de transición. Lo va a tener el automóvil, lo va a tener las industrias auxiliares, los van a tener la industria agroalimentaria, lo va a tener el propio turismo, lo va a tener todos los sectores. Pero, aunque hemos ganado el concepto, debemos intentar ampliarlo al conjunto de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque si no habrá gente que efectivamente podremos luchar con sus derechos porque ya los hemos ganado, y otros muchos que queden fuera porque el sistema no entienda que sea un derecho para todos o un desarrollo del derecho para todos, sino simplemente para aquellos sectores que sí le son interesantes al sistema por cambiar. ¿Dónde se va a ir todo ese empleo? ¿No? Has mencionado bastantes sectores que van a tener una crisis de ocupación brutal. ¿Para dónde va a ir todo ese empleo que se va a destruir? Pues sobre todo donde hay inversión. Porque es verdad que muchas veces nosotros tenemos la sensación de que dice, bueno, donde haya necesidad, ¿verdad? ¿Dónde hay necesidad? La sociedad tiene necesidad de comer todos los días, no de conducir Ferraris, ¿no? Y sin embargo se fabrican Ferraris y hay mucha gente que pasa hambre, ¿no? Pero hay inversión para fabricar Ferraris y hay menos inversión para que todo el mundo coma.
¿Dónde se va a crear ese empleo? Por donde se están poniendo los fondos. Y una de las particularidades y las características que podemos ver todos es el tema de los PERTE. En el mantenimiento de sectores productivos que para la economía española en conjunto y en determinadas regiones mucho más, tienen que ver un mecanismo de competencia a nivel internacional. Por ejemplo, en el sector del automóvil. Toda la batería de cambios que tiene que llevar aparejado en el sector del automóvil será uno de los procesos productivos que o bien mantenga empleo o bien a través de redes como por ejemplo toda la electrificación que decía también Javier y todo el tema de la fabricación de baterías hará que en este sector se cree empleo. El sector de los microchips, el sector de la energía del hidrógeno verde, el sector de, ahora mismo, bueno, luego lo podemos hablar más tranquilamente, todo el tema de los cuidados. Es decir, al final se crea empleo donde hay inversión. Donde no hay inversión no hay capacidad de crear empleo. Habrá necesidades sociales, pero no habrá capacidad de crear empleo. ¿Dónde se va a crear empleo? Pues efectivamente donde estamos viendo que hay los cambios. Todos los procesos básicos de digitalización. Todas las empresas que crean los software, los hardware, que están en todo el proceso, como decía Maricruz, del desarrollo de los algoritmos, es decir, de las propias necesidades del sistema productivo. Y luego todo aquello que tenga que ver con el cambio de dependencia, que no solo con el cambio de lucha contra el cambio climático, sino con el cambio de dependencia de Europa de sus necesidades energéticas frente a otros. El hidrógeno verde, decíamos, todo el tema de las energías renovables. Ahora mismo se está desarrollando el PERTE naval, que también tiene que ver con la energía eólica, etcétera, etcétera. ¿Dónde se va a crear también empleo? En aquellos puntos que efectivamente el sistema ya empieza a ver que son puntos muy conflictivos. ¿Cuál? El envejecimiento de la población, que también se mencionaba antes. Todo el envejecimiento de la población llevará implícito una necesidad, pero también una inversión. ¿En qué sentido? En hacer que una gran parte de nuestras generaciones, en las cuales todavía me incluyo porque es el baby boom, van a llegar a un proceso de envejecimiento cada vez más largo y esperemos que cada vez más activo. Bueno, ahí habrá no solo una necesidad, sino también que habrá inversión. ¿Para qué? Pues para todo esto que se está llamando el sector de los cuidados, que no deja de ser, por así decirlo, una especie de intentar, de alguna manera, calificar todo un sector que tiene que ver con el sector sanitario, el sector de limpieza en las casas, el sector de atención a las personas mayores, pero también el sector de atención a los niños y a las niñas. ¿Para qué? Pues para que el proceso de mantenimiento del empleo femenino pueda ser algo que no incurra en que la población cada vez tenga una menor baja de natalidad, que es lo que nos está ocurriendo. Entonces, todo este sector de los cuidados y la dependencia, en esa doble vertiente de envejecimiento de la población y de intentar que efectivamente no volvamos a épocas pasadas, pues también va a ser un sector de empleo muy importante en el futuro. Sectores que van a perder ocupación y sectores que la van a ganar. En ese tránsito, ¿cómo se garantiza que gente que tenía unos perfiles que antes tenían mucha empleabilidad los vaya a tener en el futuro? ¿Cómo conseguir que esos trabajadores transiten también de un sector a otro? Pues hay varias cosas. Una en el interno de las propias empresas y de los propios sectores a través de la formación, y otro que efectivamente los procesos de transición, aun siendo negativos en el sentido de que primero se cierran los centros de producción para luego abrir otros, pero durante ese periodo de transición ese trabajador, esa trabajadora pueda estar recualificándose para poder llegar a ese otro empleo y además que haya un mantenimiento de los ingresos, ¿no? Porque muchas veces eso se nos olvida. Por eso la transición tiene que ser justa. Pues a través de la formación en dos vertientes. Una, la recualificación y otra, el perfeccionamiento. La recualificación es para que efectivamente va a haber empleos que se están acabando, la minería del carbón, por poner el ejemplo más claro, las térmicas, pero son trabajadores de primer nivel, son profesionales que han llevado sectores estratégicos de la economía y ese conocimiento no se puede perder. Ahora, ¿ese conocimiento se puede aplicar directamente a otro sector de proceso energético? Seguramente no. ¿Qué es lo que necesitamos? Un periodo de recualificación sin una pérdida salarial ni de rentas de esas familias para que haya una transición verdaderamente justa, para que una vez se puedan instalar esos nuevos centros productivos, ese trabajador o esa trabajadora entre en ese proceso productivo y no se vea externo o no se vea expulsado del mercado de trabajo. Y luego otra, la del perfeccionamiento.
todos los procesos de digitalización en las empresas llevarán consigo un perfeccionamiento de los trabajadores en sus mismos puestos de trabajo. Por ejemplo, un sector que es muy claro, que todavía no se ha producido, pero que hay debates en la Unión Europea entre la patronal y los sindicatos para ver cómo se realiza toda esta transición, es el tema de la seguridad privada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta tantas personas haciendo patrulla por los polígonos, ya que a través de las cámaras, sensores, drones, células fotovoltaicas, un trabajador podrá hacer el seguimiento de todo un polígono industrial, pero no solo en la seguridad de que entre gente, sino también en que no haya fugas de agua, en que no haya incendios, en que si hay un terremoto se puedan saltar las alarmas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Las empresas expulsan a esos trabajadores y vuelven a contratar trabajadores nuevos que tengan ya esa formación. Lo que tenemos que luchar es porque las empresas en los sectores haya procesos de perfeccionamiento hacia mecánicas que no sean la de estar deambulando por el polígono, sino hacia mecánicas de estar detrás de un ordenador, de una pantalla, con diferentes sectores pudiendo hacer ese seguimiento. Esa es la verdadera lucha. Ahora, ¿cuál es el...? Y además hay mucho negocio ahí, por cierto. Es decir, una de las cuestiones que más están afanando los fondos de inversión internacional es en fomentar todo lo que tiene que ver con la formación. Y de hecho, fijaros, por ejemplo en Madrid, que es el paradigma de la comunidad autónoma más liberalizada, hay el planteamiento de la autorización de 7 nuevas universidades privadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo, y como decía al principio, los que tienen dinero invierten en aquello que les va a dar más dinero, están viendo que la formación es algo no de futuro sino de presente. La formación universitaria, la formación de máster, la formación de formación profesional en esas nuevas profesiones que tienen que ver con la digitalización, con la ecología, con el tema de los cuidados, etcétera, etcétera. Ese es un nuevo nicho de negocio que lo vamos a ir oyendo durante estos años. Cómo reformulamos toda la formación que tenían los trabajadores, los que están en el mercado productivo y los nuevos que se van a ir incorporando en ese mercado productivo. La formación es la base para que la gente no se quede atrás, aparte de que se afilie al sindicato, para que se organice por la lucha de sus derechos. Parte de la falca publicitaria. Durante estas sesiones habéis hablado mucho de transiciones aquí entre los compañeros de comisiones obreras, pero no sé si en el diálogo social catalán, en la concertación, habláis mucho de transición y transición justa. Pues la verdad es que estamos en ello en algunos aspectos de cosas muy concretas, pero yendo un poquito previamente, antes de entrar a la pregunta completa, a términos más generales, ¿no?, de los debates que llevamos estos días, y como decía el señor Lanaspa, ¿no?, hoy, si bien la transición justa es un término que de una reivindicación sindical ha pasado a un consenso en organismos como la OIT y por tanto una referencia también para las partes patronales y gubernamentales, la gran transformación en la que ya estamos, como decía Maricruz, que será de enormes efectos en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales, no solamente nos tiene que poner de acuerdo respecto al concepto, ¿no?, sino en cómo llegamos a esa transición justa. Y yo creo que aquí hay más divergencias y debería ser posible acuerdos vinculantes en el diálogo social de la mayor envergadura. Yo creo que ahora mismo la transición justa viene liderada por las políticas europeas del Pilar Social Europeo y el Pacto Verde Europeo, y como decía Maricruz, en algunos aspectos de la digitalización seguramente en España llevamos la delantera, ¿no?, y se están desarrollando directivas europeas. Pero ¿qué sucede respecto a esta transición justa? Y la segunda parte, que es la que sindicalmente más hemos debatido. Que no solamente las grandes transformaciones, algunas incluso difíciles de imaginar, nos tienen que permitir acompañar esa transición laboral, que ha sido la reclamación básica del movimiento sindical, sino que tenemos que pensar, como decíamos, que son transiciones que afectan a todos los sectores, no únicamente a algunos sectores de actividad, y que por tanto van a afectar a la mayoría social, que al mismo tiempo somos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, los efectos climáticos, las políticas digamos, que se van a producir en los próximos años para solventar estos efectos climáticos, que van a afectar a la mayoría social, tienen consecuencias, como ahora estamos viendo de manera coyuntural con la guerra
en Ucrania, ¿no? La subida de precios del recibo de la luz o la de los combustibles fósiles. Estos ejemplos, que ahora son coyunturales, van a ser estructurales a lo largo de la transición y, por tanto, es vital el posicionamiento de comisiones obreras como sindicato sociopolítico en los debates que hemos hecho previamente, ¿no? En esta pata territorial y de concertación social. Y ahí es donde vamos. ¿Por qué es tan difícil esa concertación social en Cataluña, concretamente? Bueno, y en España tampoco está siendo muy fructífera, al menos en el concepto de transición justa que nosotros defendemos. Porque el liderazgo que en estos momentos está teniendo la Unión Europea en el marco normativo y seguramente también en España, en Cataluña hay un bloqueo político. Hay un bloqueo político y estamos en otra situación diferente. Y lo que sería más fácil de consenso entre agentes sociales, de un objetivo común, ¿no? De abordar esta necesaria transición para evitar el colapso climático, pues en esa defensa de intereses de parte pues siempre hay posicionamientos muy corporativos y las resistencias al cambio se producen. Pero al mismo tiempo que esa es la realidad ahora mismo en Cataluña, hemos de ser conscientes que como agentes sociales, no solamente los sindicatos, también es un mensaje que tenemos que lanzar para las patronales de España y en Cataluña. Somos agentes imprescindibles para gestionar estos cambios tan importantes que va a haber. Pero se nos cambia un paradigma y aquí es donde las patronales tenemos las dificultades de la comprensión de hacia dónde tiene que ir ese diálogo social, ese pacto nacional de transición justa que nosotros defendemos. El paradigma que nos dificulta la comprensión con las patronales es que de la disputa de capital y trabajo tradicional, el crecimiento económico era la excusa para, en ese conflicto de parte, la negociación colectiva generaba esos beneficios que llegaban a los trabajadores como parte también, ¿no?, de la fuerza del trabajo. El crecimiento económico ahora tiene un paradigma diferente, porque esas externalidades que se han estado cargando el planeta en los últimos 30 años se tienen que internalizar. No podemos ir a un proceso productivo lineal, tenemos que ir a un proceso circular, teniendo en cuenta el agotamiento de los materiales, teniendo en cuenta los límites energéticos del planeta. Y por tanto, ¿quién paga esa fiesta? Y las empresas no están dispuestas a renunciar a esos beneficios extraordinarios que han tenido de ese crecimiento económico desmesurado. Ahí está el problema. En un diálogo social donde agentes sociales deberíamos hacer piña frente a los gobiernos y ser más fácil, porque no debería haber una discusión en cuanto al objetivo, pues está que quién paga la externalización, la internalización en este caso, de todas esas consecuencias de que tenemos que crecer respetando lo que es posible en el planeta. Y por tanto ahí pues tenemos las disputas de las políticas fiscales, de los temas que son más difíciles de abordar y entonces ahí necesitaremos más tiempo para conseguir ese diálogo social que desde mi punto de vista debería ser vinculante y debería tener todos los elementos que se ha ido debatiendo durante la jornada de hoy. Ante esa situación de bloqueo que describías, entiendo que vuestro papel es muy difícil que se anticipe a los futuros problemas, sino que os condena un poco a un rol muy reactivo. ¿Qué consecuencias tiene ser reactivo en esto y cómo podéis superar un poquito esa situación? Yo creo que no, que el tomar conciencia y digamos que el que esté internalizado en el movimiento sindical y en comisiones obreras desde hace mucho tiempo este elemento de transición justa, el que reforcemos, no inventamos nada, ¿no?, pero actuamos de manera transversal en toda nuestra acción sindical y en acción sociopolítica, reforzando incluso las estructuras del sindicato, evidenciando que la transición justa es el elemento de encuentro de todas nuestras políticas, igual que las políticas de género como sindicato feminista lo es de impulso en todas las materias, el tener la capacidad de formarnos, de hacer una inmersión de estos cambios tan radicales que se nos precipitan, la realidad de la digitalización, que es otra de las grandes palancas de transición, ¿no? Ese baño de realidad, de acercamiento a las nuevas precariedades del trabajo que ha supuesto en algunos casos, en lugar de ser utilizada la digitalización para una mejora de condiciones de trabajo, intentar o pretender que la digitalización
en algunos casos ha sido como la nueva deslocalización, pero no física sino temporal, de poder tener trabajadores a demanda cuando sea y sin pagarte el contrato de trabajo, sino a libre disposición, ¿no? Todas estas nuevas prácticas nos han hecho sensibilizar y ver que nos debemos organizar y por tanto nuestro crecimiento organizativo tiene que estar orientado a estos nuevos paradigmas y a este impulso, y ese es el posicionamiento de Comisiones Obreras de Cataluña, ¿no? Liderar, ser conscientes de las transformaciones, la transición ya está aquí, pero trabajar los elementos para que en toda nuestra acción sindical sean transiciones verdaderamente justas para el conjunto de trabajadores y trabajadoras y para esa mayoría social que si no va a sufrir esas políticas de evitar el cambio climático y por tanto los grandes peligros de que las mayorías sociales además se sitúen en contra de estas grandes transiciones, ¿no? Con los peligros que tiene para los sistemas democráticos. Antes de pasar ya al turno de preguntas, que entiendo que el debate habrá suscitado bastantes comentarios, ¿qué le vais a exigir a la Administración en el corto plazo? Ya no estamos hablando del medio. ¿Qué le vais a exigir a la Administración al corto para que salga de esa situación de bloqueo? Bueno, pues en el caso de Cataluña no estaría mal con que se desarrollen las competencias propias de autogobierno, ¿no? y que son los elementos clave, como ha situado Javier, ¿no? Las políticas públicas y en aquellas que lideramos en primera línea, que son todos los elementos de protección social, de cohesión social, porque esta transición además se produce en un contexto socioeconómico. Las políticas de colchón social que hemos tenido en la pandemia han sido un periodo muy corto, ¿no? Y se intentan mantener, pero las desigualdades vienen creciendo en nuestra sociedad, tanto en España como en Cataluña, desde hace 10 años, desde la anterior crisis. Por tanto, el punto de partida es muy difícil, con una situación de un tanto por cien de población en Cataluña que supera el 23% bajo el límite de la pobreza, ¿no? Entonces, el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el apoyo al bienestar del conjunto de la ciudadanía a través de las políticas públicas que le son de competencia en elementos de protección social, pero también en algunas materias que tiene la competencia, ¿no? El Gobierno de la Generalitat, como en las políticas industriales que se deben impulsar para esta gran transformación y otros elementos de autogobierno, como en las políticas de orientación de las actividades principales de nuestro país, como son el turismo, el comercio, que afectan a regiones completas y que deben adaptarse a las nuevas situaciones y, por tanto, no podemos mirar para otro lugar. Todas las competencias referidas a las infraestructuras de futuro que el país tiene que prepararse. Para esto se requeriría un gran pacto político con una visión más allá de un acuerdo de gobierno, con una visión de largo plazo, como es lo que estamos reclamando en el Pacto Nacional por la Industria. Pues hemos por acabada la parte de las ponencias. Abrimos micrófonos. No sé si hay alguien ya que tenga alguna pregunta, duda, comentario. Tenemos una aquí en primera fila. Y otro al fondo. Y al fondo a la derecha. Gracias. Yo es que vengo por nota, por eso. Una pregunta muy concreta, orientada a algo que tú has comentado, de que uno de los sectores demandantes de empleo, sin duda, va a ser el del cuidado. O sea, el aumento de longevidad va a producir, etcétera, etcétera. Ahora, es un sector en el que el riesgo de automatización es alto. No hace mucho, bueno, hace semanas, un periodista francés, cuyo nombre no recuerdo, ha publicado un trabajo de investigación laborioso y riguroso que ha titulado Le Fossoyeurs, o sea, los enterradores, sepultureros, se refiere a las residencias de mayores durante la pandemia y aquellas gestionadas por multinacionales del sector, donde presumo que no habría apenas o ninguna presencia sindical. Entonces, dato, es un sector que va a ofrecer empleo de manera relevante en los próximos años. Y la pregunta, ¿cuál es la presencia actual de los sindicatos o de vuestro sindicato
en este sector y qué expectativas de mejorarla tenemos en el futuro. ¿Contesto? Sí. Sí, bueno, estupendo. Bueno, Sí, segura. Vale, bueno, como me comentaba. Ahí hay dos cosas. La presencia, todo el sector de los cuidados es este gran paraguas que, de alguna manera, y en mi opinión personal, se nos intenta poner para que diferentes sectores productivos, unos con más regulación, como el tema de las residencias, otros con todavía una regulación que no ha permitido un desarrollo completo del sector, como es el tema de la dependencia, y otros que no tienen ningún tipo de regulación y además tienen una situación de, en muchos casos, de economía sumergida, ¿no? Como todas las trabajadoras del hogar, se intenta meter dentro de un mismo paraguas. Entonces, ahí el problema que tenemos es cómo hacemos lo primero, que todo este gran macrosector esté bien estructurado en los diferentes sectores productivos y sobre todo que una parte muy importante, que son los datos que teníamos nosotros, ya 700.000 trabajadoras del hogar, 700.000 empleadas domésticas, puedan salir a la luz y puedan exigir sus derechos. Bueno, eso poco a poco se ha ido consiguiendo. El otro día el Gobierno aprobó el convenio 189 de la OIT, que veníamos exigiendo desde hace décadas, por así decirlo, para poderlo ratificar, porque lo que el sindicato pretende es organizar a los trabajadores, en este caso a las trabajadoras, que además, si nos ponemos en la tesitura, da la sensación de que aquellos sectores productivos muy feminizados son los que terminan consiguiendo sus derechos más tarde, como es así. Bueno, pues, ¿cuál es el problema que tiene el sindicato, por ejemplo, en este sector? Primero, que el sector público no ha potenciado toda la necesidad que tenía la sociedad, porque la sociedad necesita, por el envejecimiento, una gran capacidad de centro de atención, sea residencias, sea detención domiciliaria en casa, y por lo tanto, de alguna manera hemos ganado una ley, la ley de dependencia, pero por otra parte, el mantenimiento económico de esa ley cada vez es más reducido, y de tal manera que las exigencias para que una persona pueda tener algún tipo de ayuda con el tema de dependencia son muy amplias. Incluso muchas personas que tienen, por así decirlo, el derecho reconocido, ni siquiera tienen la capacidad, las administraciones públicas, de financiar ese reconocimiento. ¿Qué es lo que ha ido pasando durante todos estos años? Que se ha ido trasladando, igual que se había trasladado ya previamente, una serie, se le ha trasladado a la familia por así decirlo, la obligatoriedad de pagar, y en este caso a un sector no regularizado que de alguna manera venía bien a todos, por así decirlo, que era el de las trabajadoras domésticas. El primer papel del sindicato es clarificar, sacar a luz legislativamente esos sectores para luego poderlos organizar, porque sin esa salida es muy difícil organizar a esas trabajadoras. Y una vez que los tenemos organizados, la capacidad de intervención del sindicato es mucho mayor. En el tema que decías de la residencia, la permeabilidad del sindicato es mayor, pero desgraciadamente en los momentos también del coronavirus, todo lo que eran derechos laborales, todo lo que era la vigilancia por parte de los sindicatos en lo que eran cualquier cuestión dentro del proceso productivo, pues fue mermada por el contexto de aquí hay que ir a otras, ¿no? Ahora poco a poco va saliendo efectivamente en las noticias pues lo que ocurrió en las residencias, y vemos que hay algunas comunidades autónomas que sí tienen intención de mirar algo, y hay otras comunidades autónomas que abrieron el dossier de investigación de la residencia y según lo abrieron lo volvieron a cerrar y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, nosotros el problema es que si al sindicato no se le considera un agente propositivo y un agente además que vela no solo por los derechos de los trabajadores, sino por los derechos de los trabajadores como ciudadanía en su conjunto, pues el papel que nos dan muchas veces las administraciones públicas es demasiado pobre, ¿no? Si nos dieran un papel un poquito más amplio, que es lo que nos dice la Constitución, pues seguramente nuestra capacidad de intervenir en todos esos procesos sería mucho mayor. Una palabra pedida al fondo. Para la grabación. Hola, buenos días. Maricruz, en cuanto a lo que has dicho sobre el tema de la robotización, la pérdida de los puestos de trabajo, tanto en los centros logísticos, que es donde se produce y se almacena, como en los puntos de venta final, como pueden ser las cajas donde no hay cajeros ni cajeras, los servicios de atención al cliente, que el teléfono acaba derivándote a una página. Aparte de eso, el tema que también nos preocupa es los salarios en diferido, o sea, las cotizaciones a la seguridad social, los impuestos del trabajador que pierde el puesto de trabajo por esta robotización,
Y empalmando un poco con lo que dijo el jueves Unai en Madrid, que casi nos da una insolación, que no sé si lo entendí bien, en cuanto a la administración, lo que deberíamos exigirle es salario o impuestos. Y quisiera saber si hay alguna medida a nivel europeo que se esté tomando sobre estos temas. Pues la verdad es que no sé ahora mismo a nivel europeo si se está trabajando en estas cuestiones. Pero yo en realidad lo que creo que Unai nos quiso decir es que en estos momentos es necesario incrementar los salarios. Me refería cuando dijo que a nivel sindical era el salario conflicto, a nivel, pero no con las empresas, que es la administración con las empresas, sí, que pagan los impuestos que los trabajadores. Efectivamente, lo que quería decir en ese contexto es que por una parte los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener salarios en consonancia en cómo está evolucionando en estos momentos la inflación, pero que hay que hacer efectivamente toda una serie de reformas que necesitan, que os decía Pacheco, del compromiso público, y que efectivamente las empresas tienen que apostar, tienen que entender que tienen que aportar realmente en base a lo que ellas en estos momentos vienen declarando como beneficios. Y por lo tanto, yo creo que en definitiva lo que planteas lo decía Pacheco en su intervención. Es decir, aquí vamos a tener situaciones complejas que vamos a tener que afrontarlas. En estas situaciones y en estos cambios. Todos los cambios, todos los momentos de transformaciones han tenido consecuencias. Y efectivamente esas consecuencias tenemos que abordarlas. Y para eso el Estado va a tener que contribuir también a ello. Y efectivamente la única manera de contribuir es que aquí en este país, algo que desde el sindicato venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, es la necesidad que tenemos de hacer una reforma fiscal en profundidad para que efectivamente el Estado tenga los recursos suficientes para poder afrontar todas estas necesidades a las que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos vivido en los ERTEs pues ha sido una experiencia a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que hemos salvado directamente al país, y creo que tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo así. Hemos salvado millones de empleos, miles de empresas, pero no podemos tampoco obviar que ha sido como consecuencia de que el Estado ha puesto una ingente cantidad de dinero para poder hacer frente a esa situación y mantener el empleo. La consecuencia ha sido positiva, primero porque no se ha destruido empleo, sí una parte, se ha recuperado de una manera muy importante, pero además de eso la economía se ha recuperado de una manera más rápida, más eficaz, y también el empleo se ha recuperado de una manera más rápida. Por lo tanto ha tenido dos efectos muy importantes, pero eso es a cambio de que ha habido una voluntad política de que eso sucediera así y que eso se hiciera en el ámbito del diálogo social a través de la negociación y a través de la concertación. Pero claro, de todo esto de lo que estamos hablando, de estas necesidades que ya estamos poniendo encima de la mesa, hace falta un soporte económico para llevarlo adelante. Y efectivamente eso no se puede hacer si las empresas, especialmente las empresas más grandes, las que más beneficios tienen, son las que menos contribuyen al país. Eso no puede ser, y aquí tendremos que hacer un pacto de país, no sé si de industria, no sé si... pero desde luego un pacto fiscal, desde luego que sí. Ayer hubo unas elecciones en Francia que iban de esto y más de la mitad de la población decidió no ir a votar. Yo creo que este es un factor que está sobrevolando para mí en todas estas jornadas, ¿no? Claro, y esto tiene que ver con que todas estas jornadas también se está hablando, quizá hoy el día que menos,
de cómo todas estas transiciones suponen repensar la relación y el modelo territorial y la relación ciudadana. Claro, ahora y aquí, donde estamos teniendo estas jornadas, es Barcelona, es Cataluña, es el Estado español, ¿no? En Barcelona, que está liderando un modelo de transición ecológica y social que tiene reconocimiento a escala mundial, que está teniendo reconocimiento por la ciudadanía como un elemento en que la ecología y la transición ecológica no tiene por qué suponer pérdida de calidad de vida, y eso cala, y lo dicen los baremos, lo dicen los balances y las encuestas ciudadanas, y ante eso la reacción a un año de las elecciones municipales está siendo, ante esa impotencia, decir, bueno, vale, está muy bien, los ciudadanos de Barcelona, cojonudo, pero esto es un acto egoísta de la ciudad hacia la región metropolitana, según quien tenga influencia ahí, o hacia el conjunto del país, según donde cada uno tenga la influencia política. Y esto está pasando hoy aquí, se está desde fuerzas de izquierdas, por un interés electoral, alimentando un discurso reaccionario. ¿Qué es mejor para la región metropolitana y para el país? Una capital convertida en centro de negocios, o una capital que es una ciudad donde la gente puede vivir. ¿Qué capital conectará mejor y será más solidaria con la región metropolitana o el centro del país? Pero también es Cataluña. Se ha puesto de manifiesto también en todas estas jornadas una ausencia total de modelo y un bloqueo, claro, y una infrafinanciación, que tampoco ha salido mucho en estas jornadas, que no solo es infrafinanciación, es cinismo presupuestario del gobierno. Y eso afecta a la legitimación del gobierno. Y eso afecta a la política como capacidad de dirigir el proceso en términos democráticos. Y no estamos reflexionando, no digo ahora y aquí, sino en el conjunto, suficientemente en esto. Y una España donde hemos visto unas elecciones en Castilla y León convocadas como una maniobra de ajedrez desde el centro, igual que se hizo en Murcia, donde la política se está derivando en maniobras de ajedrez, donde se convocan elecciones autonómicas sin atender para nada la realidad de la población a la que se convoca, como maniobras de House of Cards, y que ante eso hay una reacción cantonalista. Y luego queremos repensar el territorio ante las nuevas necesidades de producción energética, y queremos recoser un modelo que no nos lleve a los fantasmas que estamos viendo por ahí, o en unas elecciones en Andalucía donde los candidatos de la izquierda se han pensado en términos de política estatal y de ajedrecismo de los respectivos partidos a escala estatal, y no en función de la realidad de Andalucía. Y mira tú lo que dan las encuestas en Andalucía. Lo digo porque quizá he echado yo de menos la última sesión, ¿no?, de estas jornadas, que sería la política, y cómo la política se puede relegitimar para abordar todas estas transiciones efectivamente en una situación positiva, porque la alternativa creo que todos tenemos claro lo que es, ¿no? Entonces me gustaría saber al respecto también vuestra opinión. Lo digo porque una última cosa. Yo no sé si esto va de que los gobiernos nos den papel a los sindicatos, y en qué nos dan papel y en qué no. Siempre nos estamos quejando que nos dan poco papel. Nunca nos han dado ninguno. El papel es el que nosotros hemos conquistado. Si esperamos que nos lo den los gobiernos del color que sean, nos podemos esperar sentados. ¿Cómo? Andrés, súbete aquí. ¿Cómo Dice que va para mí. Dice que estaba para mí. Dice. Hay un riesgo evidente que se está plasmando no solo en nuestro país, sino en el conjunto de las sociedades que están empezando, sociedades sobre todo desarrolladas, que son las primeras que sufren el impacto del cambio, de la transición. No olvidemos que hay sociedades que la lleven sufriendo desde hace muchísimas décadas, ¿no? Es decir, antes escuchaba sobre los efectos, creo que era Cristina, que la guerra de Ucrania tenía, o Vicente, en el modelo energético, es mucho peor la que tiene alimentaria para el continente africano, los impactos de la guerra de Ucrania, ¿no? Y estos elementos de transición ya estamos viendo que lo primero que está provocando son amplios escenarios de proteccionismo nacional. Es decir, donde incluso se pone en cuestión el modelo de la globalización de capitales para intentar proteger espacios económicos y sobre todo algunos sectores de tractores del desarrollo de la economía de estos países para protegerse delante de los procesos de transición y de cambio.
Las políticas trampistas, entre otras, ¿no?, han sido las que han predominado en el último lustro y han llevado, ¿no?, a escenarios de debates como lo que hemos visto en las últimas elecciones en Francia, ¿no?, también lo vimos en las presidenciales, con una abstención importante, porque de lo que la gente valora en su realidad, una abstención importante y un crecimiento importante de las políticas ultraconservadoras, ¿no? Por lo tanto, lo que está la gente valorando en su realidad es la ausencia, o prácticamente la ausencia, de la persona como centro neurálgico de la prioridad política en este escenario. Por eso yo creo que es muy importante poner en valor que la transición justa tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción de un nuevo contrato social. Si no somos capaces de reconstruir el contrato social que ha determinado la última, probablemente 6 o 7 últimas décadas, es decir, que vino fruto de un pacto importante, internacional, global, de estructura social, si no somos capaces de reconstruir este contrato social, difícilmente podemos entender la sociedad como la veníamos entendiendo en la última etapa del siglo XX y a inicios del siglo XXI, en un momento de transformación de modelo que se está produciendo. Y eso nos lleva a diferentes escenarios que, como bien decía Andrés, se pueden caracterizar por fases, ¿no? Es decir, las contradicciones de los procesos de transformación. Es decir, hay que luchar contra el cambio climático, pero quiero bajar con el coche por la vía Layetana. Es decir, un debate fundamental, ¿no?, que se plantea. Es decir, hay que salvar el tejido empresarial, ¿no?, metiéndole ingentes cantidades de dinero en ayudas directas de los fondos públicos, a la misma vez que nos tienen que volver a favorecer el impulso de nuestro desarrollo económico en las empresas bajándonos los impuestos. Eso, mi amigo Sánchez Llibra es un mago del soplar y sorber, ¿no?, a la vez. Hay elementos de contradicción que, cuando se traducen en actividad política, evidencian que no hay todavía una base fundamental de ese contrato social para poder ponerse en paralelo a acompañar con la persona en el centro a los procesos de transformación. Y tiene estas derivadas políticas que son muy peligrosas. Y yo decía en mi intervención inicial que ojalá no se vuelva a reproducir un siglo después los mismos escenarios, ¿no?, adaptándose a la realidad actual que se vivieron en las primeras décadas del siglo XX y llegando prácticamente hasta la mitad del siglo XX. Que no se vuelva a reproducir, pero desgraciadamente hay muchísimos paralelismos de lo que está pasando. Y eso tiene que ver también con esa voluntad política. Y aquí es la correlación de fuerzas. Eso, no sé si, yo creo que entre los 4 ponentes me parece que lo decimos continuamente. Es decir, no vendrá nada regalado, evidentemente, ni a la izquierda le vendrá nada regalado. Es correlación de fuerzas. Es si nos aproximamos con perfil tímido a las grandes reformas que necesita el país, ¿no?, como han sido algunos en el marco de la reforma laboral, se han acercado con perfil tímido, otros se han acercado con perfil oportunista y casi nos pegan un susto, ¿no?, como que es el caso de una de las grandes reformas que hemos vivido, pero es como nos estamos acercando a la reforma fiscal, que ya no es un problema solo de la socialdemocracia. Es que a la izquierda de la socialdemocracia no se escucha todavía un discurso potente y firme y decidido sobre una reforma fiscal de profundidad que aborde realmente las carencias que tiene actualmente el país. Y yo vuelvo a repetir, no habrá un nuevo contrato social que acompañe al proceso de transición justa con un reforzamiento de las políticas públicas para el conjunto de la ciudadanía. Y las políticas públicas son recursos, si no son intenciones. Y para haber recursos tiene que haber presupuestos suficientes que nutran las arcas del Estado, las arcas de las administraciones públicas, autonómicas y municipales. Y si eso no es así, pues difícilmente podremos combatir una inercia que se está produciendo de desafección institucional, de desafección política, de desafección económica incluso, porque la gente está, en algunos casos, sobreviviendo. Hay una paradoja ahora, y con esto acabo. Ahora salimos a la calle y parece que la vida ha retomado, en fin, ve las terrazas de los bares llenas, vuelven a leerse los periódicos con una inercia continua de que el turismo se va a explotar en este verano, la gente deseando pillar viajes.
Hay más de 1 millón de personas en Cataluña que no tiene suficiente para poder pasar y llegar a final de mes. Más de 1 millón. Y esa dualidad social, esa fractura social que existe, la pagaremos por algún sitio, si no somos capaces de atenderla suficientemente. ¿Cómo es posible que el gobierno de la Generalitat, para hacer frente a la situación de la crisis que la inflación y la guerra de Ucrania pone encima de la mesa, es solo capaz de poner 1,5 millones de euros para hacer frente a la situación actual que viven los catalanes y las catalanas? Pues si no somos capaces de ponernos delante de esa realidad, evidentemente que la desafección llevará a la abstención y al vulnerable que está excluido del sistema a buscar sistemas alternativos que a veces suenan con mensajes demasiado sencillos, y ya lo sabemos, y vienen con voluntades muy, muy reaccionarias. Hola, buenos días. Yo hoy he escuchado hablar de nuevo contrato social y de instrumentos legislativos y de transición justa, pero considero que es importante también que hablemos y sigamos insistiendo a nivel estatal en los cambios que se tienen que hacer en materia de política migratoria, porque si no hacemos una modificación sustancial de la ley de extranjería, haremos una transición solamente para aquellos trabajadores que están en el mercado formal, y en aquellos que siguen en una irregularidad administrativa los continuaremos segregando o condenando a estos sectores precarios o precarizados de los que hemos estado hablando, como de los cuidados, como los riders. Muchas veces nosotros, Franz y yo, nos encontramos en la calle el discurso del rider autónomo que no está de acuerdo con la ley rider porque lo ha sacado de poderse alquilar la cuenta, alquilarse. Es que el problema no es la rider, el problema es la ley de extranjería que no les permite insertarse de manera formal en el mercado laboral. Ese sería un apunte, que no dejemos de insistir y que lo consideremos en todos estos pactos o en todas estas políticas o en este nuevo contrato social para que no nos sigamos quedando atrás. Y luego una segunda consideración, que es solo un apunte. El mes pasado ganamos las elecciones en Globo y hay un nuevo comité, y en este sector estamos siendo pioneros, y creo que es un reto como sindicato el que este comité sea capaz ahora de poder participar en la construcción y en el desarrollo de algoritmos desde la selección hasta la constitución de condiciones laborales. Ya está, gracias. Antes de que conteste la mesa, hago un apunte solamente sobre el subtítulo de la jornada, ¿no? Cuando hablamos de transiciones nos referimos a un presente de cambio, porque se hacen muchos debates y muchas jornadas sobre transiciones. Normalmente se refieren, o lo que se plantea es decir, cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo será el vehículo, el sector de la automoción, cómo acabará, dónde acabará, habrá hidrógeno, no habrá hidrógeno, es decir, imaginar cuál es el futuro, a dónde vamos, cuál es el horizonte al cual apunta todo esto. Sin embargo, nosotros hemos puesto el énfasis en el presente, porque a nosotros lo que nos interesa es saber cómo gobernamos ya hoy ese cambio. Nuestro matiz, digamos, como sindicato, y ahí creo que el señor Lanaspa antes también hacía referencia a esto, es cuál es la aportación del sindicato. La aportación del sindicato es un papel activo, presente, de gobernanza, de gestión del hoy, no del mañana, de cómo va a ser ese futuro, que sin embargo es cierto que hay que imaginarlo. Pero nuestra misión, nuestras jornadas hoy, la potencia que tienen es porque esta misma tarde, hoy mismo, ya tenemos nosotros un papel aquí. Bueno, yo, la verdad es que es difícil contestar. Bueno, me vais a permitir que entre un poquito por lo que decía Andrés Querol. Hay un libro que se llama Las guerras de la Gran Guerra, que está muy interesante porque la conclusión del libro es que dice que nosotros somos más hijos de la Primera Guerra Mundial, o sea, más nietos de la Primera Guerra Mundial que hijos de la Segunda. Si esto lo llevamos a que el desarrollo del sistema en el que estamos ya lleva más de 2 siglos y que el intento de cambio del sistema ha fracasado, lo podemos decir así, ¿no? Ha fracasado, nosotros nos encontramos como si estuviéramos ahora mismo en el año 47 sin ideologías.
¿Por qué? Porque la confrontación de las grandes ideologías y de los dos polos de presión, una de ellas ha desaparecido, ¿no? Decía un autor que es malísimo, yo ese sí que no recomiendo que lo leáis, que se llama Fukuyama, dice el fin de la historia. Bueno, aparte de que no hay fin de la historia, lo que sí hay es fin de la confrontación de sistemas desde el punto de vista de la política. Por eso la política se va devaluando, porque en mi opinión hay una parte de la política que nunca ha querido la política, porque la política es sector público, es servicio público, y sabemos que hay una parte de esa política que no quiere el desarrollo del Estado, que no quiere el desarrollo del servicio público, sino que utiliza la política para seguir reforzando el sistema. Cuando gobierna la derecha y cuando gobierna la extrema derecha es lo mismo, es decir, es una concesión gratuita al sistema productivo, al capital, y es una reducción de la mayor parte de los derechos de los trabajadores. Decía Maricruz abajo antes, dice 10 años para la reforma laboral. Efectivamente, ¿qué fue la reforma laboral? Fue un desprestigio de la política, porque a la mayor parte de la población que es trabajadora las desregularizó. ¿Para qué? Para beneficiar a la otra parte. Entonces nosotros nos encontramos en el año 47, pero sin otra ideología de referencia. Y nos encontramos en un mundo donde gran parte de los políticos quieren por así decirlo, quieren el debilitamiento del aparato político, quieren la disilusión de la sociedad. Cuando las últimas elecciones de Donald Trump sacó 4 millones más de votos. Pero es que la izquierda, vamos a decirlo así. Pero es que el Partido Demócrata sacó 4 millones más de votos que él. ¿Por qué? Porque se movilizó. ¿Quién se movilizó? Particularmente la clase trabajadora, que se había desencantado de las políticas de Donald Trump, pero se movilizaron las minorías, se movilizó mucho voto de mujer, etcétera, etcétera. Hay una parte de la política que intenta que vayamos a unos procesos electorales cada vez más minoritarios. ¿Por qué? Porque en esos procesos electorales hay una parte que se moviliza mucho, que es el voto de la derecha. Pero esa política es la que desprestigia el aparato público. ¿Por qué? Porque además lo minimiza. En esas estamos. ¿Dónde estamos los sindicatos? Pues estamos igual que en los años 20. Es decir, poco a poco se nos va quitando, esto es mi opinión, poco a poco se nos va quitando la posibilidad de ir a estados que vengan a reflejar los derechos que nosotros vayamos a luchar, y que al final haya alguien que concuerde con esos derechos, y nos encontramos con unas ideologías que han ido perdiendo su capacidad de atracción. ¿En qué sentido tenemos que empezar a reorientar nuestra producción? A una cosa que tú decías, es decir, al final, y yo estoy de acuerdo contigo, gobierne quien gobierne, el partido político que gobierne, siempre es mejor que gobiernen unos que otros, por supuesto. Pero todos los que gobiernan tienen la tendencia de abandonar a la sociedad organizada, porque la sociedad organizada es bastante tocanarices. Entonces, claro, yo necesito la sociedad organizada para llegar al poder, pero mañana esa sociedad organizada, particularmente los sindicatos, me van a seguir exigiendo, con lo cual entonces ya devalúo. ¿Qué ha pasado con el tema de las trabajadoras del hogar? El referente no han sido comisiones obreras, que venimos luchando. Oye, los primeros carteles de la democracia son las trabajadoras del hogar, que los teníamos en la federación, exigiendo nuestros derechos. No. ¿Con quién se han hecho las fotos los políticos que se supone que defienden nosotros? Con las asociaciones de trabajadores del hogar. Y no con los que en el artículo 7 estamos reconocidos. ¿Por qué? Porque esa sociedad organizada, una vez que llegas a la política, ya se devalúa. ¿Dónde nos deja la izquierda en la política? En la reforma laboral, en la reforma del sistema, ni siquiera en la reforma del sistema de pensiones, y en la parte que ellos consideran que el sindicato tiene que hablar. Pero oiga, y yo todo el tema el sindicato, todo el tema del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿dónde estamos? Pues como decía Cristina, en ninguna parte, porque no nos llaman para nada. ¿A quién llaman? Al sistema. ¿A quién llaman? A las grandes empresas. Ni siquiera llaman a las patronales, llaman a grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un intento por parte de la derecha de debilitar la política, de debilitar con la política al sector público, y la izquierda, en mi opinión, se ha quedado sin referentes, porque todo el contrato social, que es solo, y lo decía Llorens, es una cosa particular de la Europa occidental, está hecho porque hay la necesidad de que el trabajador no vaya más allá. En mi opinión, ¿por qué la transición justa se lleva al sector ecológico? Se lleva particularmente aquí y en otros países a las minas de carbón y a las térmicas. Porque todo el mundo tiene memoria de que los grandes conflictos en este país y en otros países provienen del sector minero. Pero ¿por qué no se mete la transición justa en otros sectores? Porque la capacidad de movilidad de esos sectores, la capacidad histórica de asociacionismo es mucho menor. Claro. ¿Por qué? Porque es que los mineros, pobrecillos,
Coño, y los del acero, y los de las cementeras, y los de tal sector, y los del sector turístico, y los de la construcción, ¿por qué no? Porque yo creo que el sistema interpreta decir, oye, estos tuvieron pozo, vamos a ver si queda todavía rescoldo, y a ver si va a encender esto, tal chispa. A estos hay que mantenerle de una manera hasta. En mi opinión, el sindicato se encuentra muy solo, y el sindicato tiene que reforzar su autonomía y su capacidad de gobernanza como instrumento único, porque como esto siga así y la ultraderecha siga así y tal, no es ni más ni menos que el reflejo de los fascismos y de la capacidad que tienen las sociedades, como decía Pacheco, de simplificar el discurso y de ir a lo seguro. Y lo seguro son los mensajes del fascismo, que tiene que ver mucho con la ley de extranjería, de... Mira, en Alemania ya se da un caso que es conocido, en industrias de donde está la DGB, los nuestros de allí, en despido de trabajadores alemanes, desde dentro de las fábricas se dice, ¿no hay turcos? Sí hay turcos, que se despidan los turcos. Y se va aflorando un sindicalismo de corte de ultraderecha. Ese es la verdadera preocupación del sindicato. Y el problema es que cuando gobiernan los nuestros, nos podían dar algo más de aire, porque es que nos dan poco aire. Pero bueno, nos dan el aire donde nos dan. Pero bueno, yo disculpa. Sí, me he alargado. Sí. Yo, una cosa rápida en relación a lo que planteaba Liliana con la necesidad de regularizar las condiciones de las personas migrantes, ¿no?, la ley de extranjería. Sobre todo porque en el término de lo que estamos hablando, una de las principales consecuencias humanitarias que provoca los procesos de transformación precisamente son los flujos migratorios. Es decir, flujos migratorios por las consecuencias que la economía impacta por los procesos de cambio, en claves de guerras, flujos migratorios por el hambre, ¿no?, por la falta de la crisis alimentaria, y flujos migratorios por la crisis ambiental. Es decir, vamos a vivir probablemente unas eras, ¿no?, unos lustros de grandes procesos de flujo de migración de ciudadanos, sobre todo provenientes del continente africano y también del continente americano. Eso conlleva no solo la reforma de la ley de extranjería, conlleva reformar la estrategia del Frontex. Es decir, lo primero que tenemos que replantearnos es si la Unión Europea tiene bien orientada su política migratoria, ¿no? Y evidentemente, radicalmente no la tiene bien orientada, la tenemos que modificar. Es decir, no podemos dejar que se sigan muriendo en el Mediterráneo gente que busca salir de esas consecuencias que los procesos de transición están provocando, y por lo tanto hay que adaptarlo a los papeles que corresponden en cada uno de los Estados miembros. Y aquí, evidentemente, hay que plantearlo desde la perspectiva inteligente del movimiento sindical, una por convicción y valores, la principal. Es decir, nosotros queremos que las personas migrantes estén regularizadas por tratarse como con condición humana, ¿no?, como con razón humanitaria. Dos, con razón de oportunidad. Es decir, hay un proceso de transformación también que va a requerir, en una Europa envejecida, pues un refuerzo de fuerza laboral que va a venir necesariamente por la vía de los flujos de migración. Lo digo para toda esa parte de la sociedad que le importa tres pepinos, ¿no?, los valores fundamentales de las razones humanitarias de las personas que no han nacido donde han nacido ellos, ¿no? Es decir, hay que intentar jugar con todo eso, porque si no, nos encontraremos con derivadas que también son consecuentes. Por un lado, intentarán precarizar las condiciones de ese no reconocimiento formal de las condiciones de trabajo de unas personas migrantes, y por otro lado nos querrán recortar las pensiones porque dicen que no hay suficientes cotizaciones para poder hacer frente al gasto público de una sociedad envejecida, ¿no? Por lo tanto, que eso se cuadra, ¿eh? Es decir, eso se cuadra. Por lo tanto, me parece muy importante que hagamos reflexión sobre la situación de las consecuencias en la migración que va a tener, evidentemente, las transiciones y la transformación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, reflexión, ruego? ¿No? Súplica. Nada, pues darle las gracias a los ponentes. Hemos tenido casi hora y media de debate donde se han tocado todas las transiciones habidas y por haber. Ponemos fin, ¿no?, al ciclo de conferencias. Muchas gracias a Club de Roma, a Caixa, a Comisiones Obreras por el ciclo de conferencias, y hasta la próxima.